¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Rangel y les transmitimos desde la cueva nuestro taller en Ciudad de México. En esta ocasión les voy a presentar un proyecto monstruoso en la plataforma de un Golf R. Vamos a hacer un demo, vayan por sus audífonos. Voy a iniciar este video como muchos otros que les he hecho que tienen demos incluidos, donde realmente no nos importa que el copyright nos pueda llegar a no monetizar el video, porque a nadie le interesa estar escuchando canciones que no representan nada para ti, ¿no? Les preparé una selección de 3 canciones que a mí me gustan mucho y que van muy acorde con el feeling que este cochecito me produce. Si ustedes quieren agendar algún proyecto con nosotros, les recuerdo que es mediante una cita virtual vía WhatsApp. Ustedes tienen que pagar 2,000 pesos por adelantado, hacemos la cita virtual, ese dinero se les abona como descuento en cualquier producto o servicio que ustedes consuman dentro del taller, y consideren que tenemos lista de espera, 1 semana para citas virtuales y de 3 a 6 semanas para recibir vehículos. Dicho esto, si ustedes quieren entender la configuración completa de lo que trae este Golf monstruo, les recomiendo ver el video anterior. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que nos interesa. La configuración de este vehículo es un sistema activo con 8 canales de amplificación en la cabina y altavoces Audiofrog de serie GB. Eso es la categoría más alta que tenemos de altavoces nosotros actualmente en el mercado. Tenemos 2 vías frontales, tweeters, midbass, 2 vías traseros, y tenemos un amplificador BXI de 1000 watts RMS para 1/3 de subwoofers TW3 de 10 pulgadas planos. Una de las virtudes de este vehículo es que tú puedes tener un estudio de grabación o lo que se parece a un estudio de grabación con comportamientos tridimensionales sucediendo justo enfrente de tus ojos en donde no hay bocinas instaladas. Gracias a la corrección de tiempo y a todo el trabajo que trae montado este vehículo, nosotros generamos un escenario que se proyecta en este punto. Nada de eso ustedes pueden detectar a través de este video, que es algo que siempre les digo. La experiencia de un sistema de audio de esta categoría solamente se puede tener cuando estás sentado en la posición del conductor. Sin embargo, vamos a hacer el demo porque es divertido. El objetivo de este proyecto es la alta fidelidad. Queremos que este sistema delate las virtudes de nuestra música, así como también queremos que este sistema delate las deficiencias de la música. Esta es una manera muy enriquecedora de disfrutar a todos los artistas que te hacen vibrar. Como les decía en un inicio, este carrito, con el sistema tan competente que trae instalado, me da unas vibras como de un club nocturno con la energía a tope. Chéquense de inicio este track y observen cómo voy a poder dar volumen completo libre de distorsión. Esto es gracias a que estamos reutilizando la fibra óptica nativa del sistema de in-audio que trae instalado este Golf R, y la estamos alimentando a nuestros amplificadores mediante conectores Toslink. Esto nos da un volumen impresionante y un nivel de detalle y definición que ya quisieran las marcas buenas poder reproducir. Say my name. Goddamn right.
¿Quieren oír algo realmente loco? Para todos los que gritaron sí al más puro estilo de Dora la Exploradora frente a su televisión, este sistema de audio tiene los controladores instalados en este punto. Esta perilla de aquí me controla lo que es el volumen maestro, obviamente está a volumen máximo, y la perilla de acá atrás me controla lo que es el subwoofer. En este demo que les acabo de poner, el subwoofer está completamente apagado. Esto que acaban de escuchar ustedes aquí solamente es el set frontal y el set trasero. El impacto de bajo, el impacto de midbass, el golpe que este coche genera sin agregar el subwoofer es muy similar al impacto que genera un subwoofer de 10 pulgadas montado en la parte frontal. Y solamente estamos utilizando los lugares originales de fábrica. Por esa razón les hice esta toma para que ustedes vieran en la reproducción musical que esto no tiene ningún tipo de movimiento. Ahora, lo que vamos a hacer, voy a volver a darle play a la canción, voy a volver a hacer esta toma. Quiero que observen la vibración y el movimiento en toda esta parte de aquí, porque ahora sí ya le voy a agregar el subwoofer. Ahora, es muy probable que cuando yo agregue el subwoofer, el micrófono de esta cámara se va a saturar. Suena mal, no se preocupen, aquí suena perfectamente bien, pero significa que el micrófono de la cámara no tiene la capacidad de captarlo. Lo que yo quiero que vean es el movimiento y la vibración del techo. Comenzamos. Este sistema es impresionante. Cuando agregamos los 3 subwoofers, lo que sucedió fue que todo el techo comenzó a tener una vibración bastante considerable, más o menos de unos 5 milímetros. Todo el techo completo, todos los paneles del Golf buscan flexionarse. De ahí la importancia de tener el tratamiento acústico SoundMat en una aplicación tan contundente para que no tengamos esos ruidos molestándonos. En un proyecto como este, sería ideal hacer todo el tratamiento acústico de la cabina, sin embargo lo vamos a dejar para una segunda etapa como proyecto a futuro. Ahora vamos a poner el segundo track. Chéquense esto.
Este sistema definitivamente no se diseñó para escucharse afuera del vehículo, sin embargo tiene tanta fuerza que cimbra toda la bodega. Imagínate que de pronto tienes un día bien pesado en la oficina, las cosas no salen como tú esperas, de pronto estás agüitado, todo el día te salió todo mal. Pero de pronto llega la noche, te subes a tu coche, empiezas a escuchar con este nivel de calidad las canciones que a ti te encantan y el día se transforma, tú te transformas, comienzas a ver la vida desde un punto de vista diferente. Este tipo de sistemas son como un switch, son como un atajo, que cuando las cosas no van saliendo como de pronto tú las esperas, solo basta con subirte a tu coche, prenderlo, manejarlo, disfrutarlo y escucharlo. Y en ese mismo sentir les voy a poner el siguiente track, que obviamente reservé lo mejor para el final, para cuando buscas relajarte un momento, para cuando buscas aterrizarte. Chéquense esto. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for 1,000 years, but if I hurt you, I'd make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. Wow, 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 wow. No solamente es el nivel de volumen, es el nivel de precisión, el nivel de detalle, el nivel de definición que puede generar un sistema de audio de esta categoría. Lo que te va a atrapar en un sistema de audio como este ya no es el volumen, lo que te va a atrapar es escuchar las canciones que tú creías que conocías con un escalón o con un nivel extra desbloqueado, en donde los posicionamientos, los detalles, el equilibrio, los medios, los bajos, el impacto, las baterías, las tarolas, los vocalistas, se te presentan de una manera muy congruente, es la palabra que estaba buscando. Congruencia es lo que tiene un sistema de audio como este, porque te engaña, te hace creer que estás inmerso en una experiencia musical donde de pronto tienes aquí a Michael Hutchins cantándote de frente, donde de pronto estás en un club nocturno, un club bueno en Las Vegas, en Inglaterra, en Londres, donde tú gustes, y la verdad es que no, de pronto estás manejando tu carrito aquí en los alrededores de Iztapalapa, ¿no? Pero la música tiene la capacidad de transportarte a todos estos diferentes lugares mentales, lugares de la infancia, lugares de antaño, lugares de la nostalgia, lugares del éxito, lugares de la visión a futuro. Todos estos diferentes lugares tienen una ubicación en específico y van relacionados con una canción en particular que a cada uno de nosotros le va a hacer clic. Esto es lo bonito de los sistemas de audio, independientemente de la parte técnica, que también es muy padre y que toma mucho tiempo entender y aprender a desarrollar algo como esto. La parte bonita es este resultado, donde realmente eres tú con tu música y nada más. Y por supuesto es algo que se comparte, porque al final de cuentas en este coche va a viajar la familia, va a viajar la esposa, van a viajar los niños, y todos van compartiendo una experiencia musical que va a generar los cimientos de lo que van a hacer estos nuevos adictos a la música el día de mañana, ¿no? Ya no digamos a los sistemas de audio. Esto es lo que la música genera en todos nosotros, ¿no? Estas ganas, este gusto por compartir, este gusto por crecer, este gusto por convivir, este gusto por ser más de lo que solíamos ser en algún momento.
Pues bueno, hasta aquí el demo que les preparé el día de hoy. Si ustedes desean generar algún proyecto con nosotros, pues ya les platiqué a través de una cita virtual. Si quieren aprender a hacer sistemas de audio en vehículos modernos, tenemos un entrenamiento grande que se va a hacer Hermosillo, Guadalajara, Ciudad de México en los próximos meses. Entonces pídanme informes vía WhatsApp también, por favor. Esto es abierto a todo público, entusiastas, talleres profesionales, quien sea que quiera aprender a hacer un sistema de audio en un vehículo moderno con temas de integración avanzada. Bienvenidos. Yo me despido, mi nombre es Ricardo Rangel y nos vemos en la próxima. Saludos.